Bueno, entonces este ya sería el último video del curso. Ya resolver como las últimas dudas que tengan antes del examen final, pues del parcial número 3. Y listo. Les recuerdo pues que planteen dudas puntuales, las que tengan, los pueden escribir en el chat, pueden hablar. Si quedan varias en orden, las voy tratando de resolver en el orden que los van preguntando. Y si ya después no tienen más dudas, pues les acabaríamos la asesoría, ¿cierto? Bueno, entonces empecemos con este ejercicio número 4 que estaba pendiente de la vez pasada que me habían preguntado. Les dice, sobre una circunferencia se trazan tres arcos, AB, BC y CD, y allí el ángulo que hacen AC, BD, AB y CD. Entonces, tenemos una circunferencia, tenemos de dibujarla pues más o menos. Y entonces por aquí tenemos un punto A, luego un punto B, bueno no, devolvámonos, forman 90 grados, entonces digamos que el A está aquí y el B está aquí y forman 90 grados, listo. Luego BC forma 60 grados, podríamos pensar que BC está acá, aunque BC, pues el C también podría estar acá por si algo, el C también podría estar ahí. Pero digamos que, o supongamos que está acá y luego CD. Y lo mismo, D podría estar acá o podría estar como hacia el otro lado. Entonces digamos que está hacia el otro lado, formando 90 grados. Más o menos por aquí. Entonces me dicen que haya el ángulo que forman AC, eso sería AC, y BD. Muy bien. Listo, entonces esto simplemente es que sabemos que este vale 90 grados, el arco pues. Sabemos que este vale 60 como arco y sabemos que este vale 90 como arco. Recuerden que ¿qué quiere decir que un arco mida 90? Lo que quiere decir es que el ángulo que forma con el centro es 90 grados. Listo, recuerden que esa es la definición. No sobra recordarla. Listo. Entonces, lógicamente lo que queremos es encontrar este ángulo. Si encontramos este ángulo, pues ya tendríamos este otro. Y ya tendríamos básicamente los dos ángulos. Aunque cuando uno dice pues que hace el ángulo que forman dos líneas siempre forman dos ángulos, uno supone pues como que el más pequeñito, pues aunque no necesariamente, pero sí como el más pequeñito, básicamente el agudo. No siempre tomas como el agudo, como el ángulo que forman dos líneas, aunque si uno quiere responder esto bien, pues formarían dos ángulos, uno agudo y su complemento. Bueno, se está borrando todo, no importa. Vamos a hacer, listo. Entonces queremos este ángulo, digamos alfa. Queremos hallar este ángulo alfa. Entonces resulta que si se acuerdan de los teoremas de arcos, teorema del ángulo interno, me dicen que el ángulo interno es, bueno, yo también a veces me confundo, es la suma o la resta. Yo creo que es la suma.
ángulo interior, suma. Listo, muy bien. Entonces el interior es la suma y el exterior es la resta. Listo, entonces el ángulo interno es la suma de los dos arcos sobre 2. Entonces básicamente ese alfa sería la medida del arco AB más la medida del arco CD sobre 2. Pues interno o interior, pues, como están las notas. Bueno, o sea que básicamente es 90 más 90 sobre 2. O sea que es 90 grados. Entonces alfa sería 90 grados y beta, que sería el complemento, sería también entonces 90 grados de hecho. Entonces el ángulo que forman es 90 grados. Muy bien. Y también me piden el que se forma entre AB y CD. Entonces hagámoslo, digamos, con otro color. Por aquí está AB, por aquí está CD. Más o menos así, estamos hablando de este ángulo gamma. Y lo mismo, yo podría pensar en este ángulo gamma o en el complemento, porque igual esas líneas continúan, pues. Pero bueno, digamos que solo gamma y el complemento pues se puede calcular fácilmente. Entonces gamma es el teorema del ángulo exterior, entonces es básicamente la misma fórmula, pero ya es con resta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué arcos me forman las dos líneas? Me forman este arco de aquí y me forman este arco de aquí. Listo. Entonces, gamma sería la medida del arco AD menos la medida del arco BC sobre 2. Digamos teorema ángulo exterior. Esta parte de ángulo no es difícil, pues básicamente es que sepan los teoremas y lo sepan aplicar para calcular una medida. Básicamente eso es lo que se requiere y ya. Entonces necesitamos saber cuánto mide AD. Necesitamos saber cuánto mide este pedazo. Entonces sabemos que uno mide 90, el otro 90, el otro 60 y todo suma 180. Entonces, por aquí, la medida de AD más 90 más 60 más 90, diga que suma 180, perdón, no, suma 360, ¿cierto? Toda la circunferencia, todo el círculo, suma 360. Es una ecuación sencilla, eso nos da 180, 240, entonces la medida de AD más 240 es 360, y uno resuelve esta ecuación, y la medida de AD es 120. Por lo tanto, entonces en este caso, gamma sería 120 menos BC, que es 60, sobre 2, y nos da 30. Entonces, respuesta, pues forma un ángulo de 30. También forma un ángulo de 150 si pensamos pues en el complemento, pero como les digo, generalmente uno usa es el más pequeño. Entonces, entre 30 y 150, pues sería el ángulo más pequeño, que sería 30. Y si les pregunto, pues, en el examen o algo así, la respuesta sería 30. Listo, si colocan 150, pues, estaría incorrecto. Digamos que la respuesta sería 30, el ángulo más pequeño. Y el otro sería 90.
Incluso en los dos, pues es 90, entonces no importa cuál escojan, pues la respuesta es 90. Ahí no hay de dónde escoger. Listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, mientras piensen en alguna duda, voy a dibujar otro círculo y vamos a pensar como digamos en el otro caso, este es A, este es B, digamos que el C esté aquí y digamos que el D esté por acá. Entonces me dicen ACBD, ACBD, pongamos pues. Entonces este ángulo, alfa, sería la medida del arco AD menos menos la medida del arco CB sobre 2. Sabemos que este vale 90, este vale 60, está chiquito. Y este vale 90, o sea que este valdría 30. O sea que este vale 240, el AD. Sería 240 y el CB queda 60 sobre 2. Y eso nos da 280 menos 60. Perdón. 240 menos 60 es 180 sobre 2 y es 90. O sea que en este caso alfa nos dio 90 y gamma, que vendría a ser el ABCD, ABCD, sí, digamos que ese sea el gamma. En este caso gamma vendría a ser la medida del arco AC menos la medida del arco, más la medida del arco BD sobre 2. AC mide 30, BD mide 30 y 30 más 30 sobre 2 es 30. Entonces incluso noten como lo hermoso de la teoría, porque en este caso yo dibujé pues como esta figura, ¿cierto? 90, AB, luego BC por acá y luego CD por acá, pero en esta yo coloqué el C por acá, no para este lado, sino para el otro lado, y luego el D para este lado. Y aún así, de todas formas, aunque apliqué los teoremas y para alfa me tocó aplicar el teorema del ángulo exterior y para gamma me tocó aplicar el teorema del ángulo exterior, me tocó aplicar teoremas distintos, pero aún así me dio lo mismo. Alfa es 90 y gamma es 30. Aquí gamma es 30. Entonces no importa cómo lo acomoden, va a dar lo mismo. Pues yo recomiendo que lo piensen pues como esta forma, ¿cierto? Es como más sencillo uno pensar como en este esquema A, B, C, D, en ese orden. Puede ser en sentido horario o en sentido antihorario, el que quiera, va a dar lo mismo. Pero es como lo más común, ¿cierto? Lo más común es pensar en este esquema. Aún así, no sobra pensar en los dos. Bueno, lo pensé así, porque es que en ninguna parte del ejercicio me dicen que
que A, B, C y D están en ese orden, ¿cierto? Pueden estar en otro orden, C puede estar para el otro lado, D puede estar por otro lado, es decir, pueden haber varias opciones pensando en arcos A, B, C y C de este estilo. Pueden haber varios esquemas. Entonces, aún así, recomendación, en el parcial pues van a tener tiempo suficiente, entonces pueden pensar en un esquema de este estilo y pueden pensar en otro distinto y verificar pues que si en ambos funcione, ¿cierto? Pueden verificar que, que en ambos funcione, entonces igual eso pues no sobra pensarlo de otras formas. Muy bien, preguntas, dudas sobre este ejercicio 4, sobre algún otro ejercicio. Ok, cuando, pues es más como una aclaración, cuando se habla de la medida de un arco, se sabe pues que es el ángulo que lo contiene y se expresa en grados. La longitud es el doble del ángulo, ¿cierto? No, la longitud dependería del radio, porque es que yo puedo tener este mismo círculo, pero mucho más chiquito, ¿cierto? Yo puedo tener aquí un arco AB de 90 grados y puedo tener un círculo mucho más chiquito, AB, que también vale 90 grados. Entonces, si estamos hablando de la longitud de un arco, la longitud es la distancia que hay desde acá hasta acá. Ustedes pueden imaginarse que esto es una pista de atletismo, bueno, no sé, y están en A, quieren llegar a B, pues entonces la distancia recorrida trotando, corriendo, ¿cierto? Esa es esa distancia que hay recorriendo ese borde. Esa sería la longitud. Pues claro, si la pista es chiquita, si el ángulo es chiquito, si el radio es chiquito, entonces mi longitud va a ser chiquita. Si mi radio es grande, mi longitud también va a ser grande. Entonces, la longitud depende del radio. Y recuerden esto que vimos en el video pasado, pueden revisar por ahí. Eh, por ejemplo, este tipo de argumentos, ¿cierto? Entonces, el área es proporcional al ángulo. Entonces, uno con regla de 3, uno puede calcular el área de un pedazo de círculo, pues, de un pedazo de pizza. Pero eso también aplica para el perímetro. Y para el perímetro sería, digamos, la longitud. Entonces, si digamos que yo quisiera calcular esta longitud L, digamos que yo quisiera calcular esta longitud L, entonces yo puedo hacer este mismo razonamiento. Entonces yo puedo decir perímetro o longitud, pues, o longitud y ángulo. Entonces yo sé que cuando tenemos un ángulo de 2pi, bueno, o 360 grados, puede ser en radianes o en grados, como quiera. El perímetro de un círculo es 2pi por r. Esta es la fórmula de perímetro del círculo. Entonces, que hecho ya hablamos sobre eso y ahí sale la definición de pi, ¿cierto? Entonces, en este caso, el radio es 6, ¿cierto? En este ejercicio, el radio es 6. Y entonces, si yo quiero el perímetro L, cuando el ángulo es 30, puedo hacer la regla de 3 y encontrar L. ¿Listo? Puedo encontrar L. Pero aquí está este radio, aquí aparece el radio. Entonces, si el radio es 12, la longitud va a ser distinta. Si el radio es 3, la longitud va a ser distinta. Entonces, la longitud depende también del radio. Y si uno quisiera calcular la longitud de un pedacito de arco, si es de medio círculo, pues es la mitad de esta fórmula, ¿cierto? Sería la mitad del perímetro. Si es un cuarto de círculo, pues sería el perímetro dividido 4. Pero si eso es un pedazo que no estoy seguro cuánto es, si es 25 grados, 12 grados, lo que sea, puedo aplicar la regla de 3 y así lo resuelvo. Así lo resuelvo. Muy bien.
quedó clara la duda o todavía algo no te queda del todo claro? No, profe, ya le entendí esa parte, sino que yo recuerdo que en alguno pues, de los temas que usted dio con relación al ángulo, lo que se formara iba a dar el doble del ángulo, pero entonces lo estaba No, confundiendo pero el doble del ángulo es el inscrito, ¿cierto? Si yo tengo, si yo tengo un círculo, yo tengo un círculo, bien, tenemos por aquí un punto, tenemos por aquí un punto, si este es 20, este es el ángulo inscrito, entonces el arco AB va a ser 40. 40, 40. Listo. El arco AB va a ser 40. El arco es el doble del ángulo inscrito. Ese es inscrito porque el vértice pues está en el borde. Si el vértice está dentro, si el vértice está dentro, es teorema de ángulo interior. Si el vértice está afuera, es teorema de ángulo externo. Y si el vértice está en el borde, es el teorema del ángulo inscrito. El teorema del ángulo inscrito nos dice que el arco es el doble del ángulo inscrito. Entonces, si este es 20, este es 40. Eso es lo que dice el teorema del ángulo exterior. Pero todo esto son ángulos, ¿cierto? No longitudes. Como tú me mencionaste longitudes, la longitud tiene que razonarse como acaba de explicar. Entonces es muy importante esa distinción. Distinto la medida de un arco a su longitud. La medida se da en grados o en radianes o bueno. Y la longitud se puede dar en metros, kilómetros, pues la longitud es una distancia, centímetros. O pues puede que si el ejercicio pues no tiene unidades, pues no maneja unidades, pero la longitud es una distancia, la medida del arco es un ángulo. Bueno, ¿alguna otra duda? Pregunta, otro ejercicio. ¿Tengan dudas? Profe, uno de los ejercicios de semejanza podría ser el primero o el segundo. ¿Cuál? Dime cuál. Porque ejercicios de semejanza hay muchos. Del libro, el número, o el taller. Profe, del libro, pues es que en el taller dice que los ejercicios están en el libro, entonces Sí, sería sí, por como eso. la figura 1. El ejercicio 1, página 297. Bueno, vamos a mirar el libro. La figura 1, listo. Figura 1 del ejercicio 1, muy bien. Vamos a... Si yo les coloqué un solo punto, pero ese punto es como 6 puntos en uno, pues realmente. Vamos a sacar la figurita. Esta es la figura. Y lo que dice el ejercicio es... H, X y Y, básicamente. Es lo que dice el ejercicio. Encontrar X y Y. Listo.
Entonces, básicamente es manejar la semejanza, ¿cierto? La proporción. Entonces, resulta que X es a 15 como 8 es a 10. Esto es por el teorema de Tales. No me acuerdo cómo escribe Tales, creo con H. Bueno, por el teorema de Tales. Por el teorema de Tales lo puedo ver así. O si quiero verlo como semejanza, yo quiero ver que el triángulo EAD, EAD es semejante al triángulo BAC. Entonces, si lo quiero ver como semejanza, ya tendría que pensar en, digamos, el triángulo chiquito y el triángulo grande, ¿cierto? Tendría que pensar en esos dos, el triángulo chiquito y el triángulo grande. Entonces, el triángulo chiquito sería X con 15, que es realmente el mismo. Y el triángulo grande sería X más 8, porque todo este lado mide X más 8, sobre 10 más 15. Eso sería por semejanza de triángulos. Listo. Entonces, por cualquiera de los dos va a dar lo mismo. Pues pueden usar cualquiera de los dos. Resolvamos este que es más difícil. Entonces resolvamos este. Entonces quedaría X sobre 15 igual a X más 8 sobre 25. Y aquí quedaría 25X igual a 15 X más 8. Yo voy a dividir todo por 5 para simplificar un poquito los números. Me gusta también cuando es posible simplificar, que no queden números muy grandes. Entonces simplifica este con este con este. Aquí me queda un 5 y aquí me queda un 3. Entonces solución de ecuaciones, pues cierto. Simplemente solución de ecuaciones. De 5X es 3 por X más 8. O sea que 5X es 3X más 24. O sea que 2X es 24. Y dividiendo todo por 2 nos queda que X es 12. Listo, entonces resolví, digamos, la ecuación más difícil. Pues porque había como que mover más cosas, había que hacer como más cálculos, que es esta. Si yo resuelvo esto aquí también, pasando el 15 a multiplicar y calculo, también me va a dar 12. También me va a dar lo mismo, me da 12. Entonces cualquiera de las dos funciona. Listo, por teorema de Tales o por semejanza de triángulos. Entonces ya encontramos X, bien. Y para Y, para Y sí toca semejanza. Para Y el teorema de Tales no aplica. Entonces para Y sí toca semejanza. Entonces para Y vamos a coger el triángulo chiquito del triángulo grande. Entonces el triángulo chiquito, bueno, pues es que de hecho esto también es lo mismo que Y sobre 24. Pero recuerden que la semejanza es en realidad tres lados y cada lado, todos sus lados son proporcionales. Entonces uno tiene estas como tres igualdades, pues. Estas tres cosas son iguales. Entonces, en este caso, pues cogí solo esta y aquí encontré X. Listo. Cogí esa y de ahí encontré X.
Y para encontrar y ya puedo tomar solo esta. Tomo solo esta y encuentro y. Entonces yo sé que y sobre 24 es lo mismo que x sobre 15, pero ya sabemos que x es 12, que ya lo encontramos. Y esta es muy fácil, pues. Paso el 24, entonces y es 12 por 24 sobre 15. Hay un error. Sí, no, eso está mal, eso está mal, eso está mal, ignoren eso, ignoren eso. ¿Por qué? Porque recuerden que pues, aquí lo está pensando como sobre el mismo triángulo X, sobre el mismo triángulo X, con el mismo triángulo 15. Listo, el mismo triángulo. Entonces no. Entonces, bueno, incluso acá pues también me di cuenta porque como que no se cancelaban las cosas, como que no me quedaba en número entero. Eso no es obligatorio, pues la respuesta puede ser un número decimal. Por eso ya me pone a dudar, entonces me pone a revisar bien qué ocurren con las cosas. Entonces incluso, reitero, es un tema sencillo, pero tienen que tener mucho cuidado porque uno muy fácilmente se puede equivocar. Entonces uno sería quién es X, quién es el otro lado con lado, triángulo con triángulo, uno cómo lo está acomodando. Tiene que tener mucho cuidado, si pueden lo hacen con colorcitos, bueno, como quieran, pero tiene que tener mucho cuidado. Entonces vamos a coger más bien X, Y 15, coger este lado y luego 24 y este lado grande. Listo, vamos a coger, vámonos como con otro color. Vamos a coger Y con 15, esos dos, y vamos a coger 24 con 25, que son esos dos. Listo. Incluso no hay necesidad de encontrar X para encontrar Y, por ejemplo. Se puede encontrar Y primero sin necesidad de haber encontrado X, por eso lo voy a hacer así. Entonces quedaría Y sobre 15 es igual, como les estaba comentando, a este lado que le corresponde Y, corresponde el 15, que le corresponde este, que es 25. Entonces, 24 sobre 25. Listo, entonces de ahí ya sabemos que Y es 15 por 24 sobre 25. Ya me cuadra un poquito más. Bueno, no del todo, pero me cuadra un poquito más. Y se simplifica este con este. 3 y 5. Entonces la respuesta es 3 por 24 sobre 5, que es 72 sobre 5, que es 14.4. Bueno, incluso aquí nos dio decimal. Decía que nos puede dar decimal, pues no hay problema en que nos dé decimal. Pero sí hay que tener cuidado. Entonces incluso creo que no hice como el primer paso que les recomiendo, y cuando uno no hace ese paso es que se enreda o se equivoca más fácil. Entonces, recomendación, reitero, el paso, ¿cierto? ¿Cuál es el paso? Dibujemos los triángulos. Dibujemos los triángulos, no importa. Gastémonos un momentico dibujando los triángulos. Tampoco se demora mucho tiempo y es mejor, mucho mejor. Entonces tenemos un triángulo chiquito que sería XY15. XY15. Tenemos un triángulo grande que sería X más 8, 25. Y 24. Y ya tenemos la semejanza, ¿cierto?
Ahí ya tenemos las semejanzas. Si queremos escribir todas las semejanzas, bueno, y como estos dos son paralelos, aquí estas flechitas me están indicando que son paralelos, entonces ya sabemos que se cumple esto. Alfa y alfa son paralelos. Entonces, como se cumple eso, este es alfa, este es alfa, y este ángulo es un ángulo en común para los dos. Llamémoslo beta. En este caso, este sería beta, que es exactamente este mismo ángulo beta. Listo. Entonces ya tenemos los dos triángulos dibujados muy bien. Por criterio de semejanza, ángulo, ángulo. Yo sé que esos dos triángulos son semejantes. Y por ese criterio yo sé que se cumplen las siguientes ecuaciones. Entonces, y sobre 24, arriba voy a coger el triángulo, este es el triángulo pequeño, y abajo voy a poner el triángulo grande. X sobre x más 8 y 15 sobre 25, correspondiendo cada lado pues consigo mismo, ¿cierto? Con su lado correspondiente. Y entonces ya tenemos las dos ecuaciones, y de aquí entonces puedo sacar esta ecuación para encontrar x, y con este y este igualados es como puedo encontrar y, ¿cierto? Con este y este. Y listo, de ahí sale, pues, de ahí sale. Entonces incluso vean que me equivoqué yo mismo también por no hacerlo, ¿listo? Por no hacerlo despacio, no dibujar los dos triángulos, no pensar en los ángulos, ordenar los triángulos, ver qué lado se corresponde con cuál, etcétera. Esa primera ecuación que había escrito pues con y era mal, estaba mal. Entonces, este es como el método adecuado y la recomendación para que no se enreden y para que vayan siempre a la fija. Que vayan siempre a la fija. Listo. Entonces ya tenemos el ejercicio. Y los demás son parecidos también. Que dibujen los triángulos, piénsenle, organicen bien los triángulos. Por ahí está el teorema de la bisectriz. El teorema de la bisectriz básicamente es lo mismo, me da una proporción que los lados manejan una proporción, etc. Entonces todos esos ejercicios pues son como en esencia lo mismo, es que dibujen bien los triángulos y lo resuelvan o apliquen teorema de Tales, teorema de Tales o semejanza para poder resolverlo. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Profe, en el módulo 20 hay unos ejercicios, dos, que no entendí, que son el 23 y el 24. En el módulo 20, espérate a ver, el 23 y el 24. No, ¿yo en qué módulo? Estos eran los del 21. Tenemos el módulo 20, ejercicio 23.
Ah, bueno, la pregunta es ¿cuándo son paralelas? Desde el 23 me dicen cuándo son paralelos. Y en el 24 O sea que en me el dicen... 23 tendría que elegir como una de las letras. No, la pregunta es ¿cuándo son paralelos? Pues, entonces hay que analizar cada caso y si en este caso es paralelo o no. Si en el caso A es paralelo o no. Si en el caso B son paralelas o no. En el caso C son paralelas o no, etc. Y el ejercicio 24 es simplemente me da una figura y sobre la misma figura pues me dan como varios ejercicios, ¿cierto? Me dan como varios ejercicios. Reitero pues que el taller está muy largo, la verdad. Pero el taller no es como para que resuelvan todo el taller, pues, ¿cierto? Eso tampoco es como el objetivo, aunque si lo hacen pues sería excelente. Pero tampoco es el objetivo, es como para que tengan ejercicios para prepararse. Pues si, por ejemplo, en este ejercicio 23, la verdad, si yo sé resolver el A, pues sé resolver el B, el C, el D y el E, pues básicamente es que es el mismo ejercicio, pues, pero va varias veces el mismo ejercicio como para que uno practique, pero si uno entendió bien solo el A, no tiene que hacerlos todos. Si uno sabe hacer el A, sabe hacer los otros. Es lo mismo. Esto es lo mismo. Muy bien, entonces en la figura nos dicen eso. Entonces vamos a resolver el A. Listo, vamos a resolver el punto A. Entonces para el punto A me dicen que AB es 14, o sea que esto mide 14. AM es 6, ya sabemos que es 6. Inmediatamente al saber que este es 6, sé que este es 8. 6 más 8 es 14. AC es 7. Y me dicen que AN es 3. Entonces la pregunta es si son paralelos, ¿cierto? Entonces, recordemos por ahí un poquito de semejanza. Bueno, este es el teorema de Tales. Ah, bueno, Tales era sin H, perdón. Perdón. Ahorita si algo lo corrijo. Bueno, creo que se me perdió. Ah, bueno, no, aquí está. Aquí está. O sea que estaba antes. Pero bueno, el resultado básicamente decía que bueno, este. Si tres o más rectas paralelas cortan a dos transversales cualesquiera, los segmentos que determinan en ellas son proporcionales, entonces... Ah, no. Si son paralelas, determinan segmentos proporcionales. Listo. Yo quiero hacer el contrario, este. Si al cortar se forman segmentos proporcionales, es paralela. Listo. Entonces, yo tengo un triángulo, yo no sé si son paralelas o no. En este tipo de figuras, ser paralelo básicamente ya me va a indicar que los dos triángulos son semejantes. Entonces yo no sé si son paralelos, es decir, yo no sé si los triángulos son semejantes. ¿Listo? Y yo puedo intentar pensar en algún criterio de semejanza, pero no me va a dar mientras estas no sean paralelas. Entonces la pregunta si son paralelas es básicamente o equivale a decir si son semejantes los triángulos, básicamente. Entonces este teorema me dice que si los segmentos son proporcionales, o sea, si estos dos son proporcionales a estos dos, entonces son paralelas. Si yo tengo que son paralelas, entonces son semejantes, y al ser semejantes se va a dar la proporción por el teorema de Tales, o por triángulos semejantes. Los dos teoremas como más básicos en este tipo pues, de figuras
Siempre es o tales o semejanza de triángulos. Uno utiliza uno de esos dos. Listo. Entonces, si son paralelas, por tales o semejanza, yo sé que los triángulos son semejantes y me va a funcionar todo muy bien. Y se da la proporcionalidad. Ese es el recíproco. Si hay proporcionalidad, entonces es porque los triángulos son semejantes, entonces es porque estas dos son paralelas. Listo, este es el recíproco. El resultado que estaba buscando. Para recordarles pues ese resultado. Listo, que es importante. Entonces, básicamente este ejercicio es aplicar ese resultado. Simplemente ver. Si se maneja la proporción, sé que son paralelas. Si no se maneja la proporción, sé que no son paralelas. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la proporción? Reitero, recomiendo, dibujen los triángulos. No se pongan a dibujar todo aquí encima, que uno se enreda y no, pues espero que ustedes tengan buen papel a la hora de presentar el parcial y tengan varias hojas, no sé, y si pueden rayar, rayan, y rayan más, y dibujan, y vuelven a dibujar, etcétera, listo. Pero sean amplios con el papel. Obviamente hay que reciclar, no hay que despilfarrar, pero cuando hay que usarlo, ¿cierto? Y obviamente, pues, si pueden, usen papel reciclado o borrador, etcétera. Bueno, entonces, dibujemos los dos triangulitos. Dibujemos el triángulo pequeño. Quedó como muy pequeño, bueno, no importa. Y el grande. Listo. Entonces sabemos que este es 6 y 3. Y sabemos que el grande es 14 y 7. Entonces, de hecho, por criterio L a L, por criterio L a L, estos dos son semejantes. ¿Por qué? Porque los lados manejan la proporción. Uno es el doble del otro, ¿cierto? Entonces pensemos que 6 es a 14, como 3 es a 7. ¿Listo? Entonces, este con este y este con este son correspondientes, listo. Pero ya tenemos un lado y otro lado. Pero no basta eso. Y también tenemos el ángulo. Este ángulo alfa es congruente con este ángulo alfa porque es realmente el mismo ángulo. Listo. Entonces, alfa es congruente con alfa. Entonces, por criterio L a L, criterio semejanza L a L, los dos triángulos son semejantes y triángulos semejantes van a tener ángulos congruentes, ángulos correspondientes congruentes. Entonces, por lo tanto, al ser semejantes, yo sé que este es beta y este es beta. Bueno, hagámoslo como con azul, porque es consecuencia de que son semejantes. Entonces, este sería beta y este sería beta. Es decir, que este es beta, o sea que son paralelas. ¿Listo? Entonces, básicamente, si se manejan la proporción, si manejan la misma proporción los lados, en figuras de este estilo, entonces son semejantes, y al ser semejantes, las líneas son paralelas. Por lo tanto, en el caso A, MN es paralelo a BC. Entonces, respuesta, MN paralelo a BC. Sí, esa es la respuesta. Y ya en los otros casos, pues tendría que volver a hacer exactamente como lo mismo, realmente el mismo razonamiento, pensar en los lados, ya cambian los números, y ver si los números manejan la proporción o no. Si no manejan la proporción, no son paralelas. Si manejan la proporción, sí son paralelas.
Eso es. Eso es todo. ¿Alguna duda, pregunta de este ejercicio, de otro?